Facultad de Medicina de San Simón. Esta tarde les voy a hablar de lo que es la bronquiolitis aguda. La bronquiolitis es la infección respiratoria aguda de las vías respiratorias inferiores más frecuente en niños menores de 1 año y supone el 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. Cuando hablamos de bronquiolitis, tenemos que hablar que es una inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, de naturaleza infecciosa viral y está expresada por la obstrucción de la vía aérea inferior y causa una incapacidad ventilatoria obstructiva. Estamos hablando básicamente de que es el primer episodio aguda de sibilancias en un niño menor de 24 meses. Se produce una disnea expiratoria y hay la existencia de pródromos catarrales. Habitualmente está causado por un virus. Cuando hablamos de bronquiolitis, tenemos que hablar que es más frecuente en menores de 6 meses. Predomina en otoño e invierno. El virus sincitial respiratorio se presenta en 70% de los casos. A través de secreciones o fomites, este virus viaja de una persona a otra. Otros virus que también producen esta enfermedad son el adenovirus, el parainfluenza 1, 2 y 3, el influenza, metaneumovirus, rinovirus y bocavirus. Cuando definimos bronquiolitis, hablamos de un primer episodio agudo de sibilancias, disnea expiratoria, existencia de pródromos catarrales. Dijimos que está causada por un virus que produce inflamación aguda, edema y necrosis de las células epiteliales de los bronquios más pequeños, junto con hipersecreción de moco. Este virus es de distribución universal. Tiene alta contagiosidad. Al primer año se considera que el 50% de los niños habrán sufrido esta enfermedad. El segundo año, un 83%, y el tercer año, un 93%. Decimos que el virus sincitial respiratorio afecta al 75% de los lactantes en su primer año de vida, con un pico de máxima incidencia entre los 2 y los 3 meses de edad. Aproximadamente el 2 al 3% de los niños sufren una prima infección de virus sincitial respiratorio en los primeros 12 meses de vida y requieren cuidados hospitalarios. 2 al 6% de estos niños ingresa en cuidados intensivos. La mortalidad en los niños previamente sanos hospitalizados por bronquiolitis es muy baja en los países industrializados, porque ellos tienen mayores recursos de atención, tienen ventiladores mecánicos y demás. El rinovirus está asociado con el catarro común en adultos y niños y es reconocido en la actualidad como el segundo virus más frecuente en la bronquiolitis del lactante. La circulación típica del rinovirus a lo largo de todo el año, con un pico de máxima incidencia en primavera y otoño, se refleja en la identificación del rinovirus en casi el 80% de las bronquiolitis diagnosticadas en los meses de septiembre y octubre. Los otros virus tienen una menor preponderancia en la enfermedad. Los factores de riesgo para contraer el virus son prematurez, nacimientos múltiples, hacinamiento, tabaquismo en el entorno, ausencia de lactancia materna, hacinamiento y pobreza, y bajo peso al nacimiento menor a 2.500 gramos. Los nacimientos múltiples también vienen a jugar un rol importante. Cuando hablamos de la fisiopatología, debemos decir que las manifestaciones de la infección son el resultado del efecto citopático directo del virus en las células del epitelio respiratorio y de la respuesta inmunitaria del huésped. En respuesta a la infección,
se liberan diferentes citoquinas como son la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, quimiosinas interleuquina 8 y otros mediadores de la inmunidad celular que regulan la respuesta local y son la primera respuesta a la infección. La interacción entre todos los factores es compleja, ya que actúan de forma coordinada reclutando y activando células dendríticas, células mononucleares y neutrófilos en la vía aérea. Existe una activación de los mediadores inflamatorios neuronales no colinérgicos y no adrenérgicos. Las lesiones anatómicas producidas por el virus son necrosis y edema del epitelio bronquial con destrucción de células ciliadas, aumento de detritos celulares y aumento de la producción de moco con formación de tapones, dando lugar al estrechamiento de la vía aérea mediada en parte por la liberación de leucotrienos, prostaglandinas y óxido nítrico. Todo ello da como resultado la obstrucción de la pequeña vía aérea. Estas lesiones conducen a la formación de atelectasias en unas zonas y áreas de hiperinsuflación en otras. Las reinfecciones son frecuentes, dado que la respuesta inmunitaria primaria a la infección es pobre e incompleta, a pesar de la presencia de títulos altos de anticuerpos neutralizantes. En esta tabla estamos viendo un resumen de lo que les dije. Estamos viendo que el infiltrado linfocitario producido por el virus, la necrosis del epitelio respiratorio, la presencia de tapones mucosos, el edema, van a producir entre todos estos factores una obstrucción parcial o total de los bronquiolos. Por tanto, se produce una hiperinsuflación, alteración del flujo y atelectasias. A raíz de la disminución del intercambio de gas de oxígeno, sangre, se produce la hipoxemia y por lo tanto la alteración en el niño. En cuanto a la fisiopatología, lo que les decía, se produce un efecto citopático directo del virus en las células del epitelio respiratorio. Las lesiones anatómicas producidas por el virus son necrosis y edemas del epitelio bronquial, con destrucción de células ciliadas, aumento de detritos celulares y aumento del moco, formación de atelectasias e hiperinsuflación en algunas zonas. En este cuadro estamos viendo la presencia de edema a nivel del bronquiolo. Las paredes están completamente edematizadas y se produce un estrechamiento a nivel del lumen bronquiolar. Por lo tanto, se produce la presencia de sibilancias y la hiperproducción del moco, que va a ir a producir obstrucción y a su vez atelectasias. En cuanto al diagnóstico, es importante la anamnesis. Debemos preguntar cómo se ha presentado la enfermedad, si ha habido un periodo de incubación que se caracteriza con síntomas respiratorios, rinorrea, estornudos, tos, con o sin fiebre, habitualmente no muy elevada. En un periodo de 1 a 4 días, la tos se hace más persistente, apareciendo irritabilidad, rechazo de la alimentación, taquipnea, disnea expiratoria, auscultación con sibilancias y o crepitantes y dificultad respiratoria. La tos viene a ser el síntoma predominante. Suele ser seca en accesos, paroxística, pero no suele cursar con el gallo inspiratorio típico de la tosferina, con la que es necesario hacer el diagnóstico diferencial. La dificultad respiratoria de intensidad creciente alcanza su máximo de expresividad en 24 a 48 horas, momento en el que se producen la mayoría de los ingresos hospitalarios. La mayoría de los cursos pueden ser leves, sin embargo, en algunos pacientes pueden persistir los síntomas hasta 3 a 4 semanas. No se olviden que los signos de dificultad respiratoria incluyen lo que son retracción intercostal, retracción subcostal,
disociación tóraco-abdominal, aleteo nasal o quejido. La clínica en este cuadro está resumida. Estamos hablando de un periodo de incubación de 48 horas. Aquí hay síntomas leves como ser rinorrea, estornudos y tos, irritabilidad, rechazo de la alimentación, taquipnea. En el periodo de estado de 3 a 7 días, la tos puede persistir de 1 a 4 semanas y son constantes la taquipnea, el tiraje, las sibilancias, fiebre, conjuntivitis, faringitis, irritabilidad, vómitos e inapetencia. Son frecuentes la fiebre, conjuntivitis, faringitis, irritabilidad, vómitos, inapetencia y deshidratación. En el periodo de convalecencia vamos a encontrar hipersecreción y tos variable. No se olviden en la anamnesis buscar una edad menor a semanas, prematuridad, cardiopatías congénitas de base, fibrosis quística, anomalías pulmonares congénitas, una evolución menor a 72 horas y ausencia de la lactancia materna o bajo peso al nacimiento, que también nos interesa preguntar. En cuanto a la exploración física, se debe hacer una exploración física completa, prestando especial atención al estado de hidratación y los signos de dificultad respiratoria. Si solicitamos un examen de laboratorio, encontraremos un hemograma con leucocitosis o leucopenia con linfocitosis. En la gasometría buscaremos los datos de insuficiencia respiratoria como ser una hipoxemia e hipercapnia. En los estudios etiológicos veremos si hay influenza o virus sincitial respiratorio. Recuerde siempre que la radiografía está indicada solamente si la enfermedad no mejora o si hay sospecha de atelectasias o consolidación. El uso de radiografías a veces solamente entorpece el inicio y el uso de antibióticos. La identificación del virus no modifica el manejo. Debemos solicitar gases de acuerdo a la clínica del paciente. En la clínica, debemos pensar siempre que un paciente con bronquiolitis en la auscultación tendrá una expiración alargada, sibilancias, subcrepitantes e incluso zonas de hipoventilación. Y esto se va a correlacionar precisamente con la radiografía que estamos viendo en pantalla, donde vemos un infiltrado alveolar, una hiperinsuflación, puede haber aplanamiento diafragmático, aplanamiento de las costillas y la presencia de atelectasias. Es muy importante buscar signos de dificultad respiratoria en el paciente que vayan de acuerdo con la gravedad que estamos sospechando. Debemos ver y vigilar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, determinar la saturación de oxígeno transcutánea. Debemos vigilar la aparición de los siguientes datos de enfermedad y de gravedad: rechazo de alimento o intolerancia digestiva, presencia de letargia, historia de apnea, taquipnea para su edad, aleteo nasal, tiraje grave, presencia de quejido y cianosis. Debemos decir que se han postulado diferentes cuadros para tratar de clasificar la complejidad de la patología. En este caso, estamos viendo el cuadro presentado por Tal y colaboradores, donde clasifican el puntaje de 0, 1, 2 o 3, y según la edad del paciente lo clasifican en menores de 6 meses o mayores de 6 meses, y según la presencia de sibilancias, retracciones o cianosis se los clasifican en grados 1, 2 y 3. Ahí veremos una retracción leve, moderada o severa, sibilancias leves, moderadas o severas, y la presencia de cianosis moderada o severa. Cuando estamos hablando del tratamiento, debemos hablar de que es necesario administrar oxígeno, mantener al paciente en una posición semi-Fowler,
la presencia de un fisioterapeuta para hacer la dinámica respiratoria, reforzar el drenaje de mocos, alimentación en base a leche, pero siempre y cuando el paciente sature más de 90% y su frecuencia respiratoria sea menor a 60 por minuto. La hidratación es muy importante y el uso de los antitérmicos. En cuanto a los farmacológicos, hay mucha controversia al respecto. Debemos decir que por lo general no está recomendado en la literatura el uso de fármacos broncodilatadores ni corticoides. Sin embargo, en la clínica, en la parte clínica, cuando estamos en cancha, como se dice, con el paciente, se utilizan tanto broncodilatadores como corticoides o medicamentos que están destinados a fluidificar las secreciones. Cuando hablamos de criterios que deben hacer recomendable remitir a un paciente a un centro hospitalario, debemos hablar del rechazo de alimento e intolerancia digestiva, deshidratación, letargia, historia de apnea, taquipnea para su edad, dificultad respiratoria moderada o grave, quejido, aleteo nasal o cianosis, saturación de oxígeno de 92 a 94%, enfermedad grave según la escala utilizada, diagnóstico dudoso, edad menor de 2 a 3 meses, comorbilidades, inicio de la sintomatología menor de 72 horas por el riesgo de empeoramiento, situación socioeconómica del entorno, factores geográficos y dificultad del transporte, capacidad de los padres o cuidadores para evaluar la gravedad del niño. Si el tratamiento se va a realizar en domicilio, cosa que puede ser posible de acuerdo a la escolaridad de los padres, debemos tomar en cuenta que se debe utilizar medidas de control de la bronquiolitis en domicilio, desobstrucción de la vía aérea superior con lavados de suero fisiológico y aspiración, sobre todo antes de las tomas. La postura del lactante en la cuna debe ser en decúbito supino, con ligera hiperextensión de la cabeza y una elevación de más de 30 grados. Temperatura ambiental no superior a 20 grados centígrados. Evitar irritantes ambientales como el humo del tabaco. Asegurar que la toma de líquidos por boca, si no los tolera, ofrecer pequeñas cantidades frecuentemente. Vigilar posibles signos de empeoramiento o alarma, dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria, del trabajo respiratorio, agitación, mal color, pausas de apnea, rechazo de alimentos o vómitos. En estos casos, acudirá a urgencias con la mayor brevedad posible. Controlar la temperatura varias veces al día. No deberá ir a la guardería hasta la desaparición completa de los síntomas. Procurar un ambiente tranquilo, no molestar al lactante con maniobras bruscas. En la medida de lo posible, ponerle una ropa cómoda y amplia, evitando el excesivo abrigo. Si la evolución es buena, se recomienda control por consulta externa a las 24 a 48 horas. Obviamente, el manejo en hospital es diferente. Cuando nosotros hacemos el manejo en un centro de salud, tendremos que hacer primero ver si es que se trata de una infección leve, moderada o severa. Si es leve, podemos mandar al niño a casa, al domicilio con las medidas generales que se informó antes, y se puede hacer una hoja informativa a los padres. Si los factores de riesgo son moderados, veremos si el paciente come, si está activo, si la frecuencia es menor a 60 por minuto, el trabajo respiratorio, la saturación de oxígeno de 92 a 94% y la gravedad de 4 a 5. Vamos a valorar el entorno familiar. Si la familia puede venir a control en unas 24 horas, podemos probar la respuesta con adrenalina nebulizada, solo si hay posibilidad de observación en la consulta en unas 2 horas.
Si el paciente no mejora, está grave, en mal estado general, no come, vomita, está deshidratado, hay una letargia, irritabilidad, frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto, saturación de oxígeno menor a 92% y el puntaje es mayor a 6, se derivará a urgencias del hospital. Ahí tendremos que iniciar lo que es la oxigenoterapia. Vamos a administrar oxígeno mediante mascarilla Venturi o cánula, dependiendo del caso. Tenemos que utilizar medidas higiénicas o higiénico-dietéticas, evitar el consumo de alimentos por parte del paciente si está comprometido el estado de conciencia. Veremos la fisioterapia respiratoria, que es muy importante, y básicamente mantener húmedo lo que es el ambiente que está alrededor del paciente. Nebulizaremos al paciente con adrenalina. Como les dije antes, el uso de glucocorticoides es controversial y se puede utilizar el suero salino hipertónico para las nebulizaciones. En cuanto a antibióticos, no se utilizan antibióticos por tratarse de un cuadro viral, a no ser que el cuadro esté sobreinfectado. La ribavirina está aconsejada para el uso en la bronquiolitis, pero no es un uso común. Otros medicamentos que se pueden utilizar son el Heliox, que es una mezcla gaseosa de helio y oxígeno de menor densidad que el aire, y se utiliza como medicación de rescate. Puede tener utilidad en la bronquiolitis grave que requiere cuidados intensivos, aunque no hay pruebas de que reduzca la necesidad de intubación ni de ventilación mecánica. En cuanto a lo que es monitorización y seguimiento dentro del hospital, tendremos que vigilar básicamente la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, que el paciente presente o no presente apneas, la posibilidad o imposibilidad de alimentación, el medio sociocultural de la madre va a influir muchísimo para que lo mandemos al paciente a casa, porque si es un paciente que tiene problemas respiratorios, no conviene mandarlo a casa. Básicamente peor si es que la mamá no tiene un nivel de instrucción adecuada. Aquí estamos viendo una placa que nos muestra la presencia de una atelectasia por obstrucción debido a la presencia de mocos que no son fluidos. Los criterios de internación, un poco reforzando lo que les decía antes: edad menor a 3 meses, apneas, cianosis, 9 o más puntos en las escalas presentadas, imposibilidad de alimentarse, ambiente familiar desfavorable, y las posibles complicaciones son neumonía y atelectasias. Muchas gracias por su atención. Se les agradece infinitamente el haber prestado atención a cada una de las diapositivas. Debemos indicarles que esta patología es muy frecuente en el ámbito de atención en emergencia. Por esa razón es importante que el médico general esté preparado para atender esta patología en emergencia. Un abrazo cordial y cuídense todos. Por favor, estudien y amen la pediatría tanto como yo. Un abrazo. Gracias.